Ok, listo. Dieron 11,5 ya, por respetar el tiempo de los demás. Vamos a empezar. El capítulo de hoy va a ser Error Management Design Patterns. Eh, Empezamos el capítulo 3. Pónganme por favor en el chat cuánto pudiste leer. ¿Lo leí completo? ¿Leí la mitad o nada? No es tarea tampoco, para las personas nuevas no es tarea leer el capítulo. Tampoco no es que no van a entrar si no terminan leyendo, así que no hay problema. Jessica, hey, nice, ok. Lo leí completo, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Si lo leyó a la mitad, si no leyó nada. Inciso A, B, C. ¿Nadie? X, C, C. Va, está bien. Ya tenemos dos. Recién me enteré. Ok. No te apures, Arnold, pero excelente ya con eso. Vamos, entonces vamos al siguiente slide. Para los nuevos, lo que he hecho es que en el... Ah, excelente, Silvia, súper. Para los nuevos, lo que he hecho en las sesiones anteriores, lo primero que inicié desde la primera sesión es que no existen preguntas tontas, todos podemos preguntar y participar. No me gusta hacerlo lo más de monólogo posible porque al final de cuentas, soy un facilitador para esto y entre más participen, mejor. Como lo es plasmado es en cuestión de qué es lo que plantea el autor o la problemática y cuál es su solución o de qué afronta y cómo poderlo llevar. Y lo he estado llevando por analogías. Las sesiones anteriores han sido con comida, restaurante, pero esta vez la vamos a manejar así, con hospital de datos, porque estamos hablando de errores. Ahorita van a entender por qué. Empieza el capítulo con algo de, en este mundo nada es seguro, excepto la muerte, los impuestos y los errores en tus datos. Siempre pasa eso en los errores en tus datos. Benjamin Franklin, según el autor, puso nada más la muerte de los impuestos, no está involucrado en datos. Así que el punto 3 es que siempre va a haber errores en datos. Entonces, a ver, póngame aquí en el chat, por favor. Elige el error que crees que te haría sufrir más. Inciso A, el pipeline explota en producción. El B, duplicamos datos críticos y nadie se dio cuenta. O el C, los datos para el reporte llegaron un día tarde. No hay respuesta correcta, solo que crean. No se apuren. Pongan aquí en el chat, por favor. C, B, B. Van dos B, un C. ¿Quién más? El B, súper. Yo también coincido con el B, de hecho. Yo estoy sufriendo por el C. Mira, súper. Ah, ¿qué onda, Cami? Ok, estoy sufriendo por el C en estos momentos. Va. B, la mayoría son B. Y sí, precisamente uno de los libros el de Fundamentals of Data Engineering, ahí menciona que los datos pueden ser un asesino silencioso. En un momento dado llegas a futuro que las métricas están mal y no sabes ni por dónde y es todo un tema. Entonces, así lo decidí encapsular para poder llevar a cabo este capítulo y aterrizarlo lo más posible, que es los 4 jinetes del apocalipsis de datos. Es decir, primero, el dato venenoso, que lo llama como unprocessable records. El segundo es ejército de clones, que es duplicated records. Tercero, el viajero en el tiempo, slave data. Y por último, el colapso total, system failure. ¿Por qué comento esto? Porque van a entender más ahorita más adelante. O sea, siempre cuando terminas con un pipeline o con datos, siempre debes de esperar errores. O sea, ajustar eso para poder
llevar a cabo tu pipeline que esté bien. No siempre es un escenario bonito, siempre va a haber errores. Siempre, siempre, siempre. Entonces, cuando hablamos del hospital es que siempre va a llegar enfermos. Y no quiere decir que porque no conoces o sea, no existe un tipo de enfermedad o algún tipo de cualquier cosa en un paciente, vas a decir, ¿sabes qué? Pues no recibimos este tipo de personas porque no conocemos su enfermedad. En los datos es igual, es lo mismo. Van a llegar diferentes tipos de errores y tienes que saber cómo abrazarlos y cómo afrontarlos. Entonces, el jinete primero es el dato venenoso, es decir, un paciente que llega a urgencias con una enfermedad desconocida, como analogía. ¿Qué es esto? O sea, yo no he visto hasta la fecha ningún hospital en que, hey, ¿sabes qué? Tengo una enfermedad y me duele acá, y que digo al hospital, es que esto no lo tratamos, ¿sabes qué? No, vete a tu lugar, vete a una farmacia o algo así, porque no te vamos a recibir. No existe eso. No existe eso. Entonces, el que es un campo de fecha que llega como texto, son ejemplos. Un JSON que está incompleto o un número llega con un símbolo de moneda. ¿Cuándo? Una API externa cambia formato sin avisar. Un usuario ingresa datos incorrectos o problemas de codificación. Eso es lo que generalmente pasa con vamos a llamarle jinete. Segundo, que es lo duplicado, el ejército de clones. Ejemplo en hospital, la analogía es un mismo paciente se registra 5 veces. Digamos que al final de cuentas, no sé, Juan Martínez decide registrarse 5 veces porque le gusta llenar el formato al momento de llegar, le gusta llenar. Pero ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos a 5 Juanes Martínez o no? Entonces, ¿qué? ¿Es el mismo evento o transacción que aparece múltiples veces? Y cada copia se cuenta como si fuera única. Y el cuando pasa esto es reintentamos, o sea, o reintentos más bien automáticos por time out red. Un job falla y se ejecuta desde el inicio o múltiples sistemas envían el mismo evento. Estoy plasmando estos tipos de escenarios porque en el libro mencionan como por cada tipo de patrón o receta está este problema, ¿cuál es la solución? 3, el viajero en el tiempo. Entonces, el ejemplo es un paciente que tuvo un accidente ayer, pero llegó a urgencias hoy. Aquí, o sea, imagínense, ¿cómo lo registro? ¿Como que tuvo el accidente ayer y fue el problema ayer o fue hoy? Es un tema que tienes que evaluar en hospital. Ahora, en datos es el qué. Datos que llegan después de que su ventana de tiempo cerró. O eventos, por ejemplo, de un lunes que llegan un miércoles. ¿Y cuándo un dispositivo móvil sin conexión que sincroniza después? Aquí, ojo, en este quiero recalcar algo. Hay un tema con el evento o sea, el tiempo de evento y el tiempo de procesamiento. Imagínense que ustedes van en un avión, mandan un mensaje, le ponen en modo avión. En ese momento fue el evento. Cuando llegan otra vez a una señal, el procesamiento es ese evento. Entonces, ¿cuál consideras qué tiempo? Es otro tipo de conceptos que se pueden afrontar en el streaming, pero prácticamente eso es. Para seguir la línea aquí, el cuándo es procesos batch que se retrasan o sensores IoT, Internet of Things, con conectividad intermitente. Y el 4, el colapso total. O sea, imagínense, si están o estábamos, imagínense que todos aquí estábamos en una cirugía que dura como 3 horas, pero se termina. O sea, o yo un momento dado en que se va la luz o algo así, ¿tenemos que empezar de cero o no? Ahora, pónganse a pensar en datos en eso. Que estén corriendo algo en la noche o algún otro tipo de escenario en el que falla, tienes que empezar de cero de nuevo, sí o no. Entonces, ¿qué? ¿Tu proceso falla después de horas de ejecución?
y más bien, tienes que empezar desde cero. ¿Cuándo pasa esto? Errores de infra, disco lleno, memoria, etcétera. Conexión a base de datos que se pierde o límites de API cansados. Suele pasar esto. Lo intento poner lo más resumido posible porque al final de cuentas en un slide no se puede plasmar absolutamente todo el libro, pero me gusta como encapsular lo máximo posible para que se entienda y lo mejor en cuestión de analogía. Entonces, ¿qué llega? Las soluciones, patrones al rescate. Es decir, para cada enfermedad debe existir una cura probada. Debe de existir. O sea, en la realidad tenemos entendido que todas las enfermedades no se pueden curar porque algunas no conocemos. Pero como los he platicado anteriormente en cuestión de recetas, ha sido así. O sea, existen patrones, son recetas que ya existen. Por experiencia, las personas ya pueden tener una solución a cierto caso de uso. Ahí les va. En esto de errores que les quede claro tengo un síntoma, luego es un diagnóstico. ¿Sabes qué? Mi síntoma es, esto me pasa en datos. Ok, diagnostiqué esto. Esto es lo que está realmente pasando. Detecto algo de síntoma, diagnostico esto y por último ok, aquí está la medicina. Aquí está el patrón, aquí está la receta, como quieran llamarla. Entonces, ahora sí, este es el primer patrón que habla el autor, aislando datos tóxicos. Entonces, la analogía es como una sala de aislamiento en el hospital. O sea, los pacientes contagiosos no detienen la atención en los demás. Así de fácil. O sea, imagínense que lleguen datos corruptos, codificación o lo que les mostré anteriormente, y por eso, ¿sabes qué? Es que ya no podemos procesar los datos porque es que llegó este detallito en el pipeline y ya en tu reportería, tu inteligencia artificial, lo que quieras, no vas a poder hacerlo porque tienes el mínimo error. No funciona así. Entonces, esta sección del capítulo aborda el problema de registros venenosos. O sea, lo llama como, si mal no recuerdo, lo llama como poison pills, algo así. O sea, que por estar mal formados, tener un tipo de dato incorrecto hace que el procesamiento se detenga por completo y no debe ser así. Entonces, este patrón de dead letter, ¿qué hace y cuándo usarlo? Entonces, ¿qué hace? Separa los datos problemáticos del flujo principal, guarda errores para análisis posteriores y permite que el pipeline continúe con datos buenos. ¿Cuándo usarlo? Procesando datos de fuentes externas, cuando un registro malo no debe tener todo, o pipelines en streaming. Entonces, o sea, el problema central, ¿cuál es? Un solo registro malo puede tener todo el pipeline. Eso es lo que puede pasar. Entonces, la solución conceptual que pone el autor es separar el flujo de datos buenos de los malos. Entonces, ¿qué beneficios tienes? El sistema sigue operando a pesar de datos erróneos. No hay pérdidas de datos, es importante. Entonces, los errores se almacenan para analizar después. Como si fuera no soy experto, pero tal vez sea como un análisis forense, por así decirlo, pero como pensando en experiencia que me ha pasado en cuestión de datos y así, y le das un tipo de observabilidad al final de cuentas, o sea, te puede alertar sobre los problemas de los sistemas origen. La implementación va a haber a futuro muchos tipos de opciones cómo hacerlo, o sea, el cómo, pero mete Apache Flink, si mal no recuerdo, Spark SQL, o sea, donde hace funciones como con cat y después devuelve un node en lugar de lanzar una excepción, cosas así. Hay workarounds, pero lo importante aquí es cuál es el problema central, cuál es la solución conceptual y qué beneficios tiene.
En resumen, beneficios. Highline nunca se detiene, no pierdes datos, van a cuarentena, por así decirlo, en esta analogía de hospital. Puedes analizar patrones de errores y posibilidad de reprocesar después. Pero consideraciones en este escenario en este patrón necesitas un proceso para revisar la cuarentena y puede acumular muchos datos si no se gestiona. Eso es importante. En este mundo relativamente nuevo del cloud, se te hace bien fácil empezar a guardar información porque es relativamente barato, pero si no le das la gestión correcta con el ciclo de vida de datos correcto, termina siendo pues una bola de nieve prácticamente. Entonces, siguiente medicina, patrón, es un paciente, un registro, que es de duplicación, o como lo llama el autor, es Window-Edge Deduplicator, que es analogía. Como el recepcionista del hospital que recuerda, este paciente ya se registró hace 10 minutos. Y en datos pasa lo mismo, tienes que identificar de alguna forma eso. Es decir, los sistemas distribuidos, o sea, generalmente operan vamos a llamarle una semántica como contexto de entrega de que al menos una vez para garantizar que no se pierdan los datos. Entonces, pues combinado con los escenarios de reintentos de red o reinicios de trabajo, o sea, se crea duplicados de forma natural. Entonces, este patrón aborda, más bien, o sea, la palabra correcta es aborda cómo identificar y eliminar esos duplicados para no afectar la calidad de datos, que se va a hablar después en el libro de esta cuestión de calidad de datos. Entonces, ¿qué hace? Mantiene memoria temporal de datos procesados. 2, detecta y elimina duplicados dentro de una ventana de tiempo. 3, garantiza que cada evento se cuente una sola vez. Cuando usarlo como ejemplos es sistemas con reintentos automáticos cuando no puedes garantizar el exactly once delivery y analytics donde la precisión es crítica. Entonces, la solución de del window de duplicator o de duplicación en este aspecto es que requiere que el sistema mantenga un estado para recordar los registros que ya ha visto. En streaming ese estado se mantiene durante una ventana de tiempo, se le llama eso. Pero otra vez volvemos. ¿Problema central cuál es? Las garantías de entrega y los reintentos generan duplicados que corrompen las métricas. Ese es el problema, que corrompen las métricas. No queremos que en un momento dado llegue en tu reportito, en tu machine learning, en lo que quieras, que llegue a ese punto en que, hey, este número no está bien. Entonces, la solución que está plasmando el autor es que se mantiene una memoria, vamos a llamarla así como memoria, a corto plazo, de los IDs, de los registros ya procesados. Entonces, en implementación, o sea, en batch generalmente se puede utilizar un distinct o una función de ventana que se ha hecho que se hace en SQL, que row number over partition by ID, order by timestamp, por ejemplo. En streaming es algo más complicado lo que comenta el autor. Menciona ejemplos con Spark, pero requiere le llama, si mal no recuerdo, un state store, o sea, un almacén de estado. O sea, para marcar los watermarks y así. No me quiero meter mucho a esto porque quiero ser lo más pragmático posible y porque al final de cuentas siempre las tecnologías avanzan. En hoy 2025 está así. En un futuro puede cambiar.
Entonces, la decisión clave, ¿cuál es? ¿Cuánto tiempo recordar? Si es ventana corta, es menos memoria, pero puede perder duplicados de instantes. Ventana larga, más seguro, pero costoso en recursos. Entonces, eso es un trade-off. Es, vamos a llamarle que es un compromiso entre la utilización de los recursos y la efectividad. O sea, una ventana más larga consume más recursos, pero puede detectar duplicados más distanciados en el tiempo. Prácticamente eso es. Siguiente patrón. Cuando es demasiado tarde, los watermarks. Esto generalmente se ve mucho más en streaming. Entonces, analogía es como el horario de cierre de admisión del hospital. Después de cierta hora, los pacientes cuentan para el día siguiente. Un hospital no creo que tenga, ¿sabes qué? Llegas a tal hora y no vas a entrar. Pero en cuestión de analogía quise plasmarlo así. Es cómo registrarlos. Y en los datos es lo mismo. O sea, definamos qué es un dato tardío. O sea, puede ser que es aquel que el tiempo de evento, o sea, lo que platiqué del evento y de procesamiento, es el tiempo de evento es anterior a un punto en el que el sistema ya lo consideró cerrado. Así es. Entonces, ¿qué hace? Se define un punto de corte temporal, marca qué datos son a tiempo contra tardíos, permite cerrar ventanas de cálculo con confianza y cuándo usarlo. Cálculos en ventanas de tiempo, dashboards en tiempo real o cuando necesites balance entre precisión y puntualidad. Entonces, aquí el punto es ¿cómo decirlo? O sea, perdón, aquí está. Mira, vamos a ir con el dilema primero. Mira, el dilema es watermark agresivo, poco tiempo de espera, es resultados rápidos pero menos completos. Y watermark conservador, resultados completos pero tardíos. Aquí, o sea, lo clave es cuando tú decides qué tipo de watermark vas o registro hasta este punto lo vamos a hacer, evitas que el contexto y semántica al momento de hacer el progreso de todo el pipeline, tú determines qué tienes. Todo recae ahí. Y todo o sea, ahí el watermark ya depende mucho de semántica, qué exactamente estás tratando tú de resolver y determinar de que, ¿sabes qué? A tal hora llega cierto paciente, por ejemplo, y se determina si es ayer, hoy o algún otro punto del tiempo. A ver, perdón, me fui para acá. Ok, va. Listo. La otra medicina es mirando al pasado para arreglar el presente. Presente, perdón. O sea, la analogía es cómo revisar expedientes médicos antiguos cuando llega nueva información del paciente. Esto está interesante. Esto es lo que plantea el autor. Son dos estrategias, la estática y la dinámica. La estática es simple pero costosa, la dinámica es inteligente pero compleja. Entonces, la estática es siempre reprocesa los últimos X días, tú determinas qué días, garantiza capturar todos los datos tardíos y desperdicia recursos reprocesando sin cambios. Y en la dinámica, solo reprocesa si detecta cambios, mantiene registro de qué se actualizó y mucho más eficiente. Entonces, en estática lo muestra como, o sea, en español exactamente no sé cuál es la traducción, o sea, la exacta, pero, o sea, el patrón lo muestra el autor como Static Late Data Integrator, que es este enfoque de estática
Es un enfoque más orientado a batch. O sea, se define una ventana y entonces el trabajo puede reprocesar, ¿sabes qué? Lo va a reprocesar en los últimos 2 días, 3 días. Entonces, esto asegura que cualquier dato tardío definido por el sistema o por el evento o por el contexto semántica que se reincorpore al reprocesamiento. Entonces, esto es simple implementar, pero puede ser ineficiente o generalmente es ineficiente por este tipo de reprocesamiento que tanta data traes y puede causar ejecuciones, mm, o sea, en mal contexto si no se gestiona con cuidado. Eso es bien importante considerarlo. Y el dinámico es, vamos a llamarle como es una evolución del estático. Entonces, en vez de tú reprocesar ciegamente, así que todo el estado, entonces le agregas metadata. Eso es lo importante. Le terminas, para que sea dinámico, le agregas metadata. Eso lo comenta el autor. Por ejemplo, poner eh, para cada, para cada partición, ponerle un last processed time o last updated time o partition ID. Entonces ese trabajo se activa para esa metadata que ya agregaste y es como un check. Hey, a ver, ya se indica que estos datos ya llegaron, estos nuevos datos ya llegaron. Es cierto que introduce complejidad. O sea, es mucho más simple reprocesar todo porque sabes que 2 días antes vamos a reprocesar todo, pero eh, aquí algo que está bien interesante de lo dinámico es que la concurrencia es un riesgo. ¿Por qué? Porque múltiples trabajos pueden intentar reprocesar la misma partición a la vez, por la misma metadata. Se tiene que gestionar muy bien eso. Si tú tienes last processed time, llegan nuevos datos, pero tienes otro tipo de múltiples trabajos que dice, ¿sabes qué? Aquí también me estoy dando cuenta que voy a reprocesar esto, lo hace y es aún incluso más complejo de administrar eso. Hay que tenerlo bien presente eso. El autor menciona Apache Airflow para esto, muestra algo de código, tiene más código ahí en repositorios de GitHub, pero sí, muy, muy por encimita. Lo que tiene el autor es ya en el repositorio de GitHub que lo pone mucho más detallado. Entonces, ¿cuándo usar cada uno? En resumen, así es. Lo estático son datos críticos, volumen manejable. Dinámico es grandes volúmenes, recursos limitados. Así tal cual. Y este tema de guardando el progreso como en un videojuego. Checkpointing, así de fácil es. No encontré como la analogía exacta en hospital, pero creo que es más fácil ponerlo así, que es como los videojuegos. O sea, si es game over y si lo guardas en cierto checkpoint, pues no empiezas desde nivel 1. Prácticamente eso es. Le platico qué hace y cuándo es crítico para después abordar lo que el autor muestra, que es, primero, ¿qué hace? Guarda periódicamente el estado del proceso, incluye qué datos ya procesó, o sea, como resultados parciales, permite reiniciar desde el último punto guardado. Y aquí lo importante es cuándo es crítico. O sea, no para todo va a ser checkpoint. Es procesos largos de ejecución, o sea, que tardan muchas horas, costos altos de reprocesamiento y pipelines complejos con múltiples etapas.
Es decir, vamos a decirlo así, si un trabajo falla, no debería, no debería tener que empezar desde cero. O sea, entonces este patrón de checkpointer, entonces el motor de procesamiento guarda periódicamente esos snapshots. O sea, como los instantáneos, como que en un lugar que sea duradero y tolerante a fallos. El autor muestra S3, el de Amazon. Entonces, perdón, aquí está. Aquí está. Listo. El problema central es cómo yo me recupero de un fallo sin tener que perder ni reprocesar todo. Eso es el problema central. ¿Qué pone de solución el autor? Que es, guardo periódicamente el progreso en un lugar seguro. Entonces, ese beneficio hace que, número uno, la recuperación es eficiente. Y número dos, es una base para lograr el procesamiento de exactamente una vez. Pero como todo hay un trade-off, siempre hay un trade-off, que es esa frecuencia que tú defines termina siendo como un compromiso. ¿Por qué lo digo? Porque si haces checkpoints más frecuentes, tú te permites a ti mismo hacer una recuperación más rápida, pero introducen una mayor sobrecarga en cuestión, por ejemplo, de latencia durante el procesamiento. Eso es lo importante que tiene que tomar en cuenta. El beneficio real es, imagínense, así de fácil, sin checkpoint. Imagínense que esté tardando muchas horas, falla el 90%. Si sabes qué, reiniciamos desde cero, 3 horas perdidas. ¿Quisieras eso, sí o no? Es un trade-off que tienes que considerar. No creo que quieras hacer eso. O con checkpoint, fallas al mismo igual, 90%, reinicias del checkpoint que definiste por el patrón que deseas agregar, reinicias desde el 85% y son pues, 15 minutos perdidos nada más. Es un ejemplo, no quiere decir 3 horas y 15 minutos es exactamente así como está, pero este es un patrón que muestra el autor como literalmente si fuera un videojuego. Eso es lo que platica. Ahora, este patrón, la verdad, por cuestión de tiempos no lo pude hacer tan detallado, no, o sea, lo plasma, pero por cuestión de tiempo ahí tengo un acento personal, no lo pude detallar así tan bonito. Pero, ¿qué es esto? O sea, en resumen es procesar datos que serán descartados más adelante, es un desperdicio de recursos. A veces es necesario, a veces, no siempre, a veces es necesario filtrar datos al inicio de un pipeline, pero basado en criterios que pueden ser dinámicos, complejos. Entonces, si en dado caso tú haces un filtrado después, o sea, más bien, hacer este filtrado después de haber movido o mezclado los datos es ineficiente. Entonces, existe un patrón que le llama filter interceptor. Sí, no recuerdo, creo que es así. Sí, es filter interceptor que propone aplicar este filtro. Y es decir, o sea, la idea es cómo interceptar los datos y aplicarles una lógica de filtrado antes de que entren a la fase principal de procesamiento. Esto es cuando tú ya conoces de cierta forma la data y dices, ¿sabes qué? En vez de llevarme toda esta cantidad de información, haces esto, perdón. Entonces, el problema central, otra vez, volvemos a lo mismo. El problema central es procesar datos que serán descartados más adelante. Es un desperdicio de recursos. Y lo que propone simplemente es filtro temprano de forma flexible. Y ya.
Así de fácil. Conclusión. Así lo puse, que es lo que les platicaba. Cuando hablamos es prácticamente este tipo de como un patroncito y termina siendo síntoma, diagnóstico y tratamiento. Y es lo que prácticamente vimos. Esto es, se tiene un error, dato venenoso, dead letter, y así sucesivamente, porque de tus datos empiezas a ver un síntoma. Después, a ver, tengo este diagnóstico, por último, el tratamiento, ¿qué es lo que terminas haciendo? Y ya para resumirlo mucho más, es puntos ¿Dónde clave estás? de Ah, capítulo. yo decía, ¿dónde está que no la Ah, veo? oye, ¿quién está? Gabriela. Gabriela, ¿tienes el micrófono abierto? Ahí está, creo que ya lo quita. Gracias. Ya para terminar, puntos clave del capítulo que es aceptar la falla. O sea, los sistemas van a fallar. Entonces, el punto de partida es ese. 2, no detener el proceso. Los patrones buscan aislar los errores para que el flujo principal continúe. Es lo que le comentaba al inicio. No necesariamente porque solo un dato terminas con un error, tienes un error, todo el resto va a fallar. 3, no perder datos. A veces, fíjate que aquí o sea, el autor plasma esto. Estoy seguro que no lo quiso plasmar tan tajante, pero es una forma como para detectar a lo que él hace en el libro, que es detectarlo con un patrón. A veces te puedes dar el lujo de perder datos, depende del contexto. Pues no perder datos es, aunque un registro sea erróneo, duplicado tardío, no debe simplemente descartarse. Compromisos, trade-offs. Ninguna solución es gratuita, eso es muy importante. Y ya lo hemos platicado en las sesiones anteriores. Implementar estos patrones introduce complejidad, costos de almacenamiento y latencia. Y por último, el contexto, que es súper importante. Depende de batch o streaming. O sea, las soluciones varían significativamente. Este capítulo en particular se enfocó mucho, si pongo porcentajes, un 65% streaming, el resto batch. Pero sí fue muy puntual en cuestión de contexto. Y cerrando el capítulo para pasar a la sección de preguntas es, los errores no son bugs, son features. O sea, bueno, o sea, features lo quise poner porque tienes que tú encargarte y diseñar asumiendo que habrá errores, porque siempre lo va a haber, siempre lo va a existir. Aislar es mejor que parar, usas del error. ¿Importa más contar bien que contar rápido? Depende del contexto, pero aquí la duplicación es crítica porque cuentas ya exactamente bien. El tiempo relativo por el contexto, define tus watermarks sabiamente. Y por último, guarda tu progreso. Checkpointing como en los videojuegos, que es seguro. Próxima semana, este capítulo. Preguntas. Déjame, pongo acá que aquí ya vi unos comentarios. Vamos a ver. Yo también apenas comienzo. Ajá, ajá, ajá. Perdón, aquí, mis estimados. Pregunta Gabriela. ¿Eso se aplica a un trabajo hecho en Power Query? Dejo esta pregunta por acá. Ah, creo que ya contestó aquí Edgar. El estático sería bajo un intervalo de corte, como últimos 7 días. El problema sería sobre escribir todo el intervalo. En Databricks se puede optimizar eso cuando el reprocesamiento es por partición. Ok, va. Yo no soy experto en Databricks, pero entiendo el concepto. O sea, porque es escribir sobre todo ese intervalo como comenta Edgar. En Power Query es si el origen permite el plegado de consultas, permite la actualización incremental, que sería el estático, pero de más orígenes siempre. Ahí, Edgar, ¿cómo sería lo que comentas? No me quedó muy claro eso. Ah, sí, te comento. Lo que sucede es que la actualización incremental en Power Query
sería igual que la actualización estática que comentaste, que es justo la pregunta que hacía la otra persona. Entonces le comentaba eso, ¿no? Que en Power BI solamente hay este tipo de actualización incremental, que es Ya, el estático. ya, Luego, ya. todo carga es siempre cargar todo el histórico desde cero. O sea, no hay ese procesamiento dentro de Power Query o Power BI. Y es ahí cuando uno empieza a pensar que si tienes un martillo nada más como herramienta, ves a todo como clavo y quieres utilizar todo así. No se trata de eso, sino existen herramientas para cierto tipo de trabajo y no cerrarte a un ecosistema nada más. Pero bueno, hay veces que en las empresas simplemente tienes ese ecosistema, terminas cerrándote y operando tu modelo operativo, tu modelo arquitectónico termina siendo en base a eso. Preguntas, ¿qué preguntas más tienen? Aquí en el chat, micrófono, levante la mano. Esta vez creo que no se sumó Santiago con sus comentarios, que aquí lo designé como co-host la semana anterior, que hace muy buenos aportes. ¿Pero alguna una pregunta más? ¿Comentarios, dudas? Comentar Edgar aquí. El Power BI para streaming es por ventanas de 1 hora, si no me equivoco. Ok, va. Específicamente para Power BI. Tampoco soy experto en Power BI. Lo usé hace años, la verdad, hace años. Y pues, sinceramente, ni lo cuento en el currículum porque lo usé, si mal no recuerdo, como 4 o 5 meses nomás. Y fue por los años 2017, si mal no recuerdo. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Okay, comenta Jessica. Sorry, Mar, I had a problem with my computer here and with the phone. Okay, no worries. If you have any questions, feel free to ask here. We are in the end of the meeting. No, I just wanted to talk that I really like this chapter, and I really like the part where he talks about the snowball backfilling effect as well, because we have a lot of errors, but we need to understand if um, correcting the errors is the solution, or just leaving the data, losing the data is better, or something like that, or talking with the consumers. So just it. Nice. Thanks, Jessica. ¿Saben qué? Este punto, Jessica, es bien importante. No lo mencioné, pero lo mencioné en el patrón de Dead Letter. Se me fue súper fuerte, pero qué bueno. Gracias, Jessica. Lo llama el efecto bola de nieve backfilling, que es, o sea, o en inglés snowball backfilling effect, que lo que mencionó Jessica es, imagínense en el patrón de Dead Letter, o sea, tú te encargas de que el sistema siga operando, el pipeline. Pum, pum, pum. Los errores se almacenan en otro lugar. En el momento que tú decides, ¿sabes qué? A ver, yo encontré los errores acá y ¿sabes qué? Sí los veo bien valiosos. Y entonces los inyecto. ¿Qué pasa con los consumidores acá abajo? Eso es el problema, es el efecto snowball. Entonces, los sistemas que están acá abajo, los productos de datos, como quieras llamarla acá, también podrían necesitar reprocesar datos para mantener la consistencia. Eso es muy importante. Gracias, Jessica. Thank you. Muy importante ese efecto y se me fue la verdad ahí. Qué bueno que participaste. ¿Qué más? Nos faltan 10 minutos. No, perdón. ¿Qué tal, Jesús? Hola, ¿qué tal? No, o sea, es inyectar lo corregido. O sea, están los errores y aquí está lo bueno. Tú sigues haciendo que siga trabajando el pipeline, pero tú de estos errores, ¿sabes qué? Dices, esta información creo que es valiosa.
haces algún tipo de procesamiento para corregirlo e inyectarlo acá, pero mientras está corriendo esto, antes de hacer esta inyección, los productos de datos o los sistemas o cualquier cosa de aquí están viendo una versión. Aquí está viendo una imagen. Si tú haces esto y al momento de acá no se ve, es porque tienen que reprocesar. Aquí voy a reprocesar de nuevo para mantener la consistencia. Eso es consistencia de datos. Yo tengo aquí en consistencia de datos, tengo acá. Eso es el efecto snowball. No, a ti, Jesús, por preguntar. ¿Alguien más? Igual se me pasó otra cosa, por andar a las carreras y no incluí también toda esta presentación. Pero sí estuvo buenísimo el comentario. Ojo, otra cosa, el autor, cuando habló de este capítulo en particular, no habló como errores como calidad de datos, o sea, de que cómo tratarlos. A veces se puede malinterpretar de que, hey, ¿sabes qué? Un error y cómo administrarlo. Nos vamos más en el aspecto de calidad de datos, pero no. Esto fue todo patrones. Estoy ingestando información. ¿Qué pasa si un dato viene mal? ¿Qué pasa si no quiero parar el pipeline? Etcétera, etcétera. ¿Qué tal si vienen duplicados? Todo este tipo de acciones que naturalmente puedes pensar que es calidad de datos, pero no, el autor no lo plasma así y estoy de acuerdo con él. Ahí sí, también coincido en eso. ¿Qué más? Arnold, the first step. Arnold, English, do you speak English or Spanish or both? Both. Ok, nice. Entonces voy a hablar en español. Va. La pregunta es si el primer paso debe de ser limpieza de datos. Puede ser, sí y no. ¿Por qué? Depende de qué necesites. Me ha tocado trabajar en casos que es como lo plasma aquí el autor en un ejemplo. ¿Sabes qué? Filtro datos primero, puede ser un tipo de limpieza. 2, hacer un ETL o un ELT que tenga una T chiquita. Así como, ¿sabes qué? Voy a extraer. Entonces aquí transformo algo para que no llegue acá de cierta manera, pero un proceso muy chiquito para poder limpiarlo. O sabes qué, yo ya detecté qué información es y ahí entra literalmente el ETL. Con esto de LT, por las capacidades de la nube, que ahora puedes cargar toda la información y ya no es tan lento el proceso de poder extraer la información valiosa, puede hacer este proceso. Ahora, ¿en qué casos no necesariamente tienes que limpiar? Temas de trazabilidad, temas de linaje, temas de que, ¿sabes qué? Yo quiero llevar toda la información, absolutamente toda, en crudo a cierto lugar. Y ahí no necesariamente tienes que limpiar, sino nada más hacer la extracción, literal. Extracción y carga. Listo. El método de cómo hacerlo es diferente. Es todo tema, pero no necesariamente tienes que hacer limpieza como primer paso, sino existe ese pasito antes para poder realizarlo. Y como siempre hay errores, ya después tienes que diseñar tus pipelines de acorde a eso. No sé si aquí, Arnold, contesté tu pregunta o iba más a otro, o sea, a otro tema o no sé. Sí, de hecho, sí me ayudó, digamos, a aclarar. Ahí digamos, otra cosa para comentar. Es que entiendo de que conocer la infraestructura, digamos, de los datos, toda la arquitectura, la primera parte, digamos, es como que está en diseño. Va a haber, digamos, un repositorio que creo que lo dicen, Data Row, donde es data cruda.
Y luego de ese va a pasar a la siguiente etapa, o de repente en el pipeline, se guardan los registros en una data, digamos, ya curada o una data limpia. Y justo mi comentario era en eso, ¿no? Ya. Ok, súper. Va, fíjate que aquí, ese es otro patrón, hablando de patrones, de que tú extraes, que cae un data lake y después lo mandas a un data warehouse. Eso es como el patrón moderno, vamos a llamarle. Pero aquí lo que yo he visto en experiencia con otros ingenieros o formas de solucionar es que piensan que ese es el patrón y ya lo hacemos así. No necesariamente. A veces, o sea, dependiendo del contexto de necesidad, ¿sabes qué? En vez de pasarlo a un data lake o en esa capa de staging, como quieras llamarle, lo puedes pasar directo a un data warehouse. Sí, también es posible. O sea, no se casen con con un patrón en particular porque al final de cuentas son recetas. Comenta Jesús, eso es delta. ¿Cómo es ese comentario, Jesús? No, ¿cómo sería el delta? ¿Pero en comentario de Arnold o comentario mío o cómo? Arquitectura delta por capas, donde se encuentra Medallion. Ya. Eso, Ok, lo ya. entendí eso. Ya, pues es el nombre de delta también es por... Sí, bueno, ahí no sé, ahí corríjame. Creo que si lo llaman delta literal así, delta, lo que comenta Jesús es por Databricks, porque cuando también alguien habla de que, hey, ¿sabes qué? ¿Cuál es el delta? En patrón incremental como el capítulo anterior, de que pues, el delta de tal timestamp, que está esta información, ¿qué tanto de delta voy a agregar? Es también otro tipo de concepto en delta. Omar, una consulta. Dime. ¿Se te podría hacer una pregunta sobre tu libro? Sí, adelante, sí, sin problema. Tengo unas cuantas, pero para esta sesión me he guardado la primera, la cual sería, al principio pones una parte en la que son dudas que deberíamos hacer al entrevistador, o preguntas que Sí. tenemos que hacernos como cómo puedes ayudar al cliente, qué también conoce el cliente sus productos, que son dudas que tenemos que tener en mente. Y al Sí. final siempre acotas un comentario, un mensajito, y tú pones en este caso que seguro nosotros tuvimos algún reto, en un momento de la entrevista, cuando nos preguntan si tuvimos un reto del trabajo, con respecto a los trabajos anteriores y cómo los afrontamos. ¿Cómo relacionarías estas preguntas a ese momento para responder con el entrevistador? Porque yo Ahí te va. entendí... Ajá, Ajá. dime. Tú adelante. Cierra tu idea. Porque yo entendí que esas preguntas más que todo serían para el final, como para despejar más, para tener mayor comprensión del entorno de cómo es el trabajo de la empresa. Yo tenía, como yo estaba de verdad para el final, pero como tú lo relacionas para el principio, cuando nos están preguntando, esa me comenzó a generar una duda. Por eso, quería esa respuesta. Ya, ahí te va. Mira, al momento que he entrevistado o sea, para puestos de datos, cuando, cuando les planteo un problema o hay un problema, luego se van a las herramientas. Ah, mira, este Databricks y tal y tal. Esto de requerimientos funcionales y no funcionales, lo que puse ahí en el libro es, tú te vas un pasito atrás. Simplemente con hacer eso, el entrevistador va a decir, mira, o sea, tiene contexto de que no te casas con la herramienta, sino que ve el contexto del pipeline que vas a hacer o la solución que vas a hacer. O sea, a ver, pues un tema de resiliencia, un tema de que, a ver, en este paso no se van a perder datos, o sea, a ver, en este paso, ¿sabes qué? Tiene observabilidad de quiénes son los clientes finales. Este tipo de acciones hacen que tengas que se vea que tengas más experiencia y que digas, esta persona literalmente no se casa con la herramienta, sino que ve y entiende el impacto de sus decisiones que van a hacer y que va a conllevar a una solución adecuada. Eso es prácticamente, Jesús.
Y si quieres también bueno, estamos a 1 minuto ya para respetar aquí tiempos. Me las puedes hacer offline, ahí por WhatsApp. Y para también invitados todos, cualquier tipo de pregunta que quieran hacer, no solo hacia mí, también estoy hablando por todos. Si alguien quiere apoyarse a alguien más para esto de la comunidad, adelante, adelante. Yo con gusto ayudar en cuanto tenga oportunidad, ahí por los tiempos también que son importantes respetar. Cerramos. Dale, Omar, muchas gracias. Gracias. Sí, no, de que ahí si quieres contáctame, Jesús, no hay problema. Pues próximas semanas este capítulo. Este concepto va a estar interesante y nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Gracias, Cata, por estar aquí. Gracias, Cami. Gracias, Anthony. Nos vemos. Chao, chao. Thank you.